Alabamos el nombre del Señor. En estos momentos ha llegado la parte central de nuestro programa en esta noche y tenemos con nosotros el privilegio de tener al pastor Esteban Bor. Él me dio permiso para que dijera su nombre en español. Dice, entre los hispanos, Esteban. Así que él ha sido evangelista, pastor por muchísimos años. Él ha estado aquí anteriormente en Puerto Rico y queremos dar la bienvenida y esperamos que el Señor lo utilice poderosamente como lo ha hecho a través de todo su ministerio. Adelante, Pastor Bor. Muchas gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo pasaron el día hoy? ¿Lleno de bendiciones? El calor pega duro, ¿verdad? Yo vengo de un lugar más caliente, pero es menos húmedo, así que se siente más el calor aquí. No solo el calor físico, sino también el calor espiritual. Gloria a Dios. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir durante estas 3 noches el estudio de la palabra del Señor. Esta noche, antes de abrir la palabra, queremos pedir la bendición especial del Señor al estudiarla. Así que les invito a que inclinen sus rostros con reverencia y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en esta noche se haya reunido tu pueblo con la intención de escuchar tu voz. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos comprender, recibir y vivir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el año 2010, en la ciudad de Atlanta, en el mes de julio, se celebró la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El último sábado hubo una gran celebración en un coliseo, en un estadio, donde asistieron más de 70,000 adventistas de todas las partes del planeta Tierra. Allí nuestro nuevo presidente, el pastor Ted Wilson, presentó su sermón inaugural para poner el tono de su presidencia. Allí anunció que el tema central y el énfasis de su periodo de 5 años iba a caer sobre el reavivamiento y la reforma en la iglesia. Así que en esta noche quiero comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano, página 53. Yo estoy seguro que ustedes han leído esta cita, es muy bien conocida, pero quiero colocar el tono o el marco de lo que vamos a estudiar leyendo esta cita del Espíritu de Profecía. Dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Noten en forma clara, sencilla, concisa, la sierva de Dios nos dice que el reavivamiento es nuestra mayor y más urgente necesidad y que debe ser nuestra primera obra buscar el reavivamiento. Ahora quisiera leer otra cita, una cita que encontramos también en el libro Servicio Cristiano, en las páginas 53 y 54, a donde la sierva del Señor habla de reavivamiento y reforma. Ahora añade un término o una palabra adicional que no estaba en la primera cita. Dice allí, en esa cita, tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien, reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. Reavivamiento y reforma son ¿qué? 2 cosas diferentes. Pero ustedes notarán que yo allí añadí
en corchetes, pero estrechamente vinculadas. Es decir, son diferentes, pero están conectadas, están relacionadas. Sigue diciendo, el reavivamiento significa, y ahora fíjense 3 frases paralelas. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. 3 formas de decir lo mismo. ¿Lo captaron? Nuevamente dice, una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y luego sigue hablando de la reforma. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Ahora yo pregunto, ¿a nivel de qué tenemos nosotros ideas y teorías? Tiene que ver con qué facultad. Nosotros tenemos ideas y teorías, ¿dónde? En la mente, exactamente. Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, es decir, en nuestra forma de pensar. Y luego dice, en los hábitos y prácticas. Tiene que ver con nuestra forma de ¿qué? Con nuestra forma de actuar. Es decir, la reforma tiene que ver con un cambio en el pensar y un cambio en el actuar. Y luego dice, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ahora vamos a examinar un poquito más la relación entre reavivamiento y reforma. Reavivamiento sin reforma no es reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es reforma. Reavivamiento sin reforma es mero sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Voy a repetir otra vez esos pensamientos porque son muy importantes en lo que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche. En primer lugar, reavivamiento sin reforma es mero emocionalismo o sentimentalismo. Por el otro lado, reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Son 2 extremos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes probablemente han vivido en las grandes ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, Nueva York, en tiempo de invierno. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen, están manejando por una carretera y la carretera está llena de nieve, está resbalosa. Yo pregunto, si el carro se llegara a resbalar, ¿en cuál zanja preferían caerse? ¿En la zanja derecha o en la zanja izquierda? Y ustedes se ríen, dicen, no interesa. Igual necesitamos que venga la grúa a sacarnos. Esos son los 2 extremos. Reavivamiento sin reforma es sencillamente emocionalismo o sensacionalismo. Mientras que reforma sin tener el reavivamiento es legalismo, es la otra zanja. En otras palabras, el reavivamiento tiene que llevar a la reforma. No podemos poner reforma primero y luego reavivamiento. Tenemos que tener reavivamiento, una renovación, una resurrección de la vida espiritual que lleva automáticamente y naturalmente a un cambio de ideas y a un cambio de prácticas o un cambio de conducta. Ahora, en esta noche yo quiero estudiar con ustedes los elementos del verdadero reavivamiento y de la reforma. El primer punto que quiero recalcar es que el hombre originalmente fue creado perfecto. Esto significa que el hombre originalmente estaba vivo espiritualmente.
Y como estaba vivo espiritualmente, su conducta reflejaba el hecho de que estaba vivo. Su modo de pensar y su modo de actuar eran perfectos, estaban en armonía con la ley de Dios. Es decir, estando vivos espiritualmente, su pensar y su actuar era en conformidad con la ley de Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre murió espiritualmente. Y cuando murió espiritualmente, su conducta ahora lo reflejó. Su forma de pensar ahora reflejó esa muerte espiritual. Donde cuando el hombre estaba vivo espiritualmente, su pensar y su conducta eran siempre hacia el bien, naturalmente hacia el bien. Cuando el hombre pecó, ahora la muerte espiritual llevó a un cambio en la forma de pensar y un cambio en la forma de actuar. Quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2, y van a darse cuenta cómo están relacionados la muerte espiritual con la conducta. La muerte espiritual lleva a un cambio en la conducta, en la forma de actuar. Dice allí el apóstol San Pablo en Efesios 2 y el versículo 1 y 2, dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais, ¿qué? No lo tenemos en pantalla, pero dice, estabais muertos, esa es la condición, en vuestros delitos y pecados. ¿Se dan cuenta? Muertos lleva ¿a qué cosa? A delitos y pecados. Y luego sigue diciendo, en que otro tiempo anduvisteis. Tiene que ver, la palabra andar en la Biblia tiene que ver con conducta. Conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Este texto nos dice que estando muertos, anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Es decir, la muerte espiritual nos lleva a actuar mundanalmente en nuestra conducta. Ahora, noten lo que dice en Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13. La misma idea, que la muerte espiritual lleva a una conducta en desarmonía con la ley de Dios. Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13. Dice, y vosotros estando muertos, fíjese, es la condición nuevamente, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ahí está la conducta, ahí está en la forma de actuar. Sigue diciendo, os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Lo que quiero que vean en este texto es que cuando el hombre murió espiritualmente, el resultado fue un cambio en su conducta en violación de la santa ley de Dios. Ahora lo que quiero que noten es que el corazón del hombre es por naturaleza engañoso. El corazón pecaminoso, el corazón que no ha sido regenerado, el individuo que tiene un corazón que está espiritualmente muerto, trata de engañarlo a uno para que uno piense que no está tan mal. Ahora noten lo que dice en Jeremías el capítulo 17 y los versículos 9 y 10. Jeremías el capítulo 17 y vamos a leer el versículo 9 y en unos momentos vamos a leer el versículo 10. Dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y ¿qué? Y perverso. Y luego termina con una pregunta, ¿quién lo conocerá? Por eso fue que una vez Martín Lutero dijo, le tengo más miedo a mi propio corazón que al Papa y todos sus cardenales. Martín Lutero tenía cierta forma interesante de expresar las cosas. Es decir, cuando estamos espiritualmente muertos y nuestra conducta es una conducta en desarmonía con la ley, el corazón pecaminoso trata de racionalizar, trata de justificar las acciones pecaminosas. Y ustedes notan que le termina con una pregunta, el corazón es perverso, ¿quién puede conocer el corazón? La respuesta viene inmediatamente en el versículo 10. Dios contesta, dice, yo Jehová, que escudriño el corazón
y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién es el único que puede conocer nuestro corazón? Dios. Nosotros mismos no podemos conocer nuestro corazón irregenerado, porque es un corazón que está espiritualmente muerto, que lleva a una conducta en desarmonía con la voluntad de Dios. Note también el Salmo 139 y el versículo 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24, sobre quién puede conocer nuestro corazón. Si yo mismo no puedo conocer mi corazón, ¿quién lo puede conocer? ¿Quién me lo puede revelar? Dice en el Salmo 139, versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos y ve si hay perversidad en mi camino y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el único que puede conocer nuestro corazón a cabalidad, a plenitud? Dios es el único que puede conocer nuestro corazón a plenitud. Ahora, ¿qué hemos estudiado hasta ahora? En primer lugar, nos dimos cuenta que el hombre fue creado originalmente perfecto. Tenía una naturaleza espiritual viva. Como resultado era obediente a la ley de Dios. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Y por lo tanto su forma de pensar y su forma de actuar cambió. Ahora vivía en violación de la ley de Dios. Nos hemos dado cuenta que el corazón del hombre no podemos confiar en él porque es engañoso. Trata de justificar el pecado. Trata de hacernos pensar que no somos tan malos como realmente somos. Y nos hemos dado cuenta que solamente hay uno que puede conocer nuestro corazón y revelarnos lo que nosotros somos en verdad. Y ese es Dios. Pero ahora necesitamos hacernos la pregunta. ¿Cuál es la forma que usa Dios para revelarnos la condición de nuestro corazón? El hecho de que nuestro corazón está muerto espiritualmente y necesitamos un nuevo corazón. ¿Quién es el que nos muestra nuestra verdadera condición? Es Dios. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace por medio del Espíritu Santo a través de su palabra. No puede haber reavivamiento y reforma sin la palabra de Dios, porque Dios usa a través del Espíritu Santo su palabra para revelarnos lo que nosotros realmente somos y la necesidad que nosotros tenemos. Noten lo que dice en Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Hebreos el capítulo 4 y el versículo 12 y 13 nos dice cómo es que Dios nos revela la condición de nuestro corazón, nos revela lo que realmente somos para que queramos nacer de nuevo, para que queramos pasar por la experiencia de vivificación. Dice allí en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que ¿qué? Que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y la coyuntura y los tuétanos. Fíjense que es bien penetrante, ¿sí o no? Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. ¿Cómo es que Dios examina nuestro corazón? ¿Cómo es que Dios nos muestra la condición de nuestro corazón? Por medio de la penetración ¿de qué? De su santa palabra. Y luego dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo es que Dios nos revela la verdadera condición de nuestro corazón y la necesidad que tenemos? Lo hace a través de su palabra. Su palabra, como espada de dos filos, entra, penetra hasta las profundidades del ser, nos muestra lo que somos y la gran necesidad que nosotros tenemos. Quiero compartir con ustedes un ejemplo para que podamos entender cómo funciona este asunto de la espada, penetrar y revelarnos nuestra condición para que podamos experimentar el reavivamiento o una renovación de la vida espiritual. Quiero leerles un informe que escribió un hermano que se llama L.D. Fleming. Él asistió a una serie de conferencias que dio Guillermo Miller
al comienzo de la historia de la iglesia adventista. El pastor Miller estaba predicando en una ciudad que se llama Portland, en el estado de Maine. Y él describe cómo eran las reuniones de Guillermo Miller. Recuerden la ilustración de la espada de dos filos que penetra y entra y discierne y busca y revela lo que está en el corazón. Así describe la reunión del hermano Miller, de Guillermo Miller. Todo está avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez más en aumento. Toda la ciudad está agitada. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos o aún alarmados. Pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Ahora escuchen. El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Lo que quiere decir es que cuando él predica, la gente no anda dando saltos y aleluya y gloria a Dios y emocionándose todos, no. Dice que está escribiendo, el interés que despierta en sus sermones es de índole serena y desapasionada. Es decir, no están involucradas las pasiones, sino el intelecto. Aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien, el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora va a decir por qué los sermones del pastor Miller tenían este efecto. Dice, el hermano Miller sencillamente toma la espada del Espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, los fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Qué es lo que daba poder a la predicación de Guillermo Miller? Lo que daba poder, según este testigo ocular, era la predicación de la palabra. La palabra penetraba, entraba y revelaba la condición del corazón y llevaba a la gente a una conversión genuina, a un nacimiento de nuevo, es decir, a un reavivamiento como resultado de la palabra. Ahora, quiero leerles también una cita. Esta es de Elena G. de White. Se encuentra en Signs of the Times, mayo 17 de 1883. A donde ella compara la obra del Espíritu Santo a través de la palabra con la espada que ya vimos en Hebreos el capítulo 4. Dice allí la sierva del Señor, la mundanalidad en la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cómo? ¿Qué es la mayor causa de la muerte espiritual en la iglesia? La mundanalidad, dice. La mundanalidad de la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia, no de los pastores. Dice, se debe a la influencia de los miembros egoístas y ociosos. Hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano, fíjese que la idea de cortar, dice, el bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. Los grandes reavivamientos, mis hermanos y hermanas, a través de la historia, han sido reavivamientos basados en la palabra de Dios. El punto de enfoque no ha sido saltar y gritar y bailar y cantar. El punto de enfoque ha sido
la predicación poderosa de la palabra de Dios que penetra hasta el corazón, hasta el alma y le revela al pecador la gran necesidad que tiene el corazón perverso y la necesidad de tener un nuevo nacimiento, la necesidad de recibir un reavivamiento. Permítame darles una ilustración. Supongamos que una persona tiene problemas en su vida espiritual con la pornografía, que es un problema grande hoy en día, no solo en la iglesia adventista, sino también en muchas otras iglesias. Y hay un individuo que está luchando con la pornografía, porque es un vicio terrible. Y este individuo dice, yo voy a ir a la Biblia y yo voy a empezar a leer la Biblia. Entonces va a la Biblia y empieza a leer en Mateo el capítulo 5. Por providencia divina. Y está leyendo el capítulo y llega a Mateo 5, 27 y 28, a donde el texto dice, está hablando Jesús, habéis oído en el antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ahora fíjense lo que pasa. Este individuo fue a la Biblia y empezó a leer la Biblia y ahora la Biblia lo está leyendo a él. Porque la Biblia le está diciendo, ese eres tú, ese es el problema que tienes tú. Él empezó leyendo la Escritura y ahora la Escritura lo está leyendo a él. Y la Escritura dice, ese es tu problema. ¿Quieres que te lo corte? ¿Quieres que te lo saque para que puedas tener nueva vida espiritual? Ahora escuchen bien. Por eso debemos ir a la Biblia con un corazón abierto y un corazón sincero. Si vamos a la Biblia con nuestras ideas preconcebidas, vamos a justificar toda clase de prácticas erróneas. Por ejemplo, hay personas que leen la Escritura y dicen que se puede comer carne de cerdo, ustedes lo saben. Hay personas que dicen que se puede guardar el domingo usando las Escrituras. Hay adventistas que dicen que no hay nada malo con ir al cine, o no hay nada malo con vestirse en cierta forma, o no hay ningún problema con escuchar música mundana. Sencillamente lo que se está haciendo es se está justificando el pecado que está en el corazón, en vez de permitir que la palabra entre para desenmascarar el pecado, para que veamos nuestra necesidad de cambio, para que podamos tener un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Ahora, no solamente la palabra de Dios revela la condición del corazón, sino que necesitamos ser un poquito más específicos en cuanto a lo que nos muestra la condición de nuestro corazón y la necesidad que tenemos de un cambio. Vayan conmigo al Salmo 19 y vamos a leer el versículo 7. Por mucho tiempo yo leía este versículo y me dejaba un poco perplejo, un poco confundido. Y le voy a explicar por qué razón. Salmo 19 y el versículo 7. Dice, la ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace la ley? Que convierte el alma. ¿Qué hace la ley? Convertir el alma. Y yo decía, bueno, ¿acaso Dios no es el que convierte? ¿No es el Espíritu Santo el que convierte? ¿Cómo es que la ley es la que convierte el alma? Y luego leí en el libro Reflejando a Cristo, página 215, esta cita del Espíritu y Profecía. Dice la sierva del Señor, únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. ¿Cómo? ¿Solo cuando qué? Solo cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. Y nos preguntamos, ¿qué hay en la ley que convierte el alma? ¿Qué es lo que hay en la ley que trae un reavivamiento de la piedad primitiva? La respuesta es, hermanos y hermanas, que la ley en realidad es un reflejo de Cristo. A veces el problema es que separamos la ley de Cristo y pensamos de la ley como una lista de 10 reglamentos que dio Dios en tablas de piedra. Pero saben que la ley de Dios es sencillamente una descripción escrita de quién es Jesús en su persona.
Y cuando quebrantamos la ley o pecamos contra la ley, en realidad estamos pecando contra Cristo, porque Cristo es un reflejo de la ley en su persona. Fíjense esta cita interesante del Espíritu de Profecía. Se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1105. Hablando de Jesús, dice, Él era la encarnación de la ley de Dios. Es decir, Jesús era la ley vivida en carne humana. Era una ilustración viva de la ley. Dice, Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto. La palabra que se usa en inglés es transcript. Algunos de ustedes saben inglés. Transcript significa transcribir. Dice, Él era la encarnación de la ley de Dios, la cual es un trasunto exacto de su carácter. Es decir, que nosotros no debemos solamente contemplar la ley, sino que debemos contemplar la ley como se revela en ¿quién? Como se revela en Cristo. Y cuando nosotros miramos a Cristo, ¿qué vemos? Vemos la ley vivida a perfección. ¿Y cómo nos vemos nosotros en contraste cuando vemos a Cristo en toda su gloria, viviendo la ley encarnada? ¿Cómo nos vemos nosotros? Nos vemos muy pecadores en contraste al mirar la ley. Al mirar a Cristo como se revela en la ley. Y entonces nos pasa lo que le sucedió a Isaías cuando dijo, estoy deshecho. Nos sucede lo que sucedió con el apóstol Pedro cuando después de la resurrección le dijo a Cristo, apártate de mí que soy hombre pecador. Nos pasa lo que le sucedió al apóstol Pablo, quien dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Es decir, cuando nosotros contemplamos la ley a través de Cristo, nosotros vemos la belleza y la perfección de Jesús. Y en comparación nos vemos pecadores, nos vemos malos, nos vemos deplorables. Y llegamos a la conclusión de que nosotros estamos en una condición donde necesitamos desesperadamente un cambio en nuestra vida. Pero no solamente vemos la perfección de Jesús y nuestra imperfección, sino cuando contemplamos a Jesús, también nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, a pesar de que tenía esa perfección, a pesar de que tenía esa belleza en su carácter, a pesar de que era la ley en forma vivida, estamos ahora contemplando a Jesús, nos sentimos como nada, pero ahora veo a Jesús en la cruz del Calvario. Lo veo con las manos atravesadas, con los pies atravesados, lo veo con la sien herida, lo oigo en la cruz clamando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le digo al Señor Jesús, si tú eres tan hermoso, tú eres tan perfecto, tú eres tan bello, tú eres la encarnación de la ley, y ahora yo te veo así y me siento como si fuera nada, soy un miserable pecador. Pero Señor Jesús, te veo también en la cruz del Calvario, demacrado, sufriendo, clamando a tu Padre por estar separado de tu Padre. Señor Jesús, ¿por qué fue que te pasó eso siendo perfecto y siendo puro? Y el Señor Jesucristo responde, por tus pecados. ¿Y saben lo que hace la visión de la perfección de Jesús y la visión de la cruz? Me lleva a arrepentirme del pecado. La Biblia dice en Romanos 2 y el versículo 4, la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo que hacemos nosotros. A veces decimos, tenemos que arrepentirnos para ser salvos. Pero saben, el arrepentimiento viene de Dios. Nos dice en Romanos 2 y el versículo 4 que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Nos dice en Hechos 5:31 que Dios da arrepentimiento a Israel. Es decir, cuando nosotros vemos a Jesús colgado en la cruz del Calvario, ese ser perfecto, quien es la encarnación perfecta de la ley de Dios, y lo oímos clamando en el Getsemaní, si puede pasar esta copa de mí, lo vemos sudando gotas de sangre, lo vemos clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Le decimos, Señor Jesús, ¿por qué te pasó esto? Y el Señor Jesucristo dice, por tus pecados. Y cuando yo contemplo a Jesús, mis hermanos y hermanas, ahora yo veo la maldad de mi corazón. Veo mi gran necesidad.
Veo que estoy espiritualmente muerto y que necesito un cambio. Y entonces el arrepentimiento me lleva a confesar mi pecado. Y a decirle a Jesús en la cruz: Señor Jesús, yo no merezco sino la muerte, pero gracias por haber sufrido el castigo que yo debo sufrir. Por favor, Señor Jesús, yo confío en ti, tengo fe en ti. Por favor, toma tu vida y tu muerte y pónmelos a mi cuenta. Y en ese momento Cristo toma su vida y su muerte y me los pone a mi cuenta, y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. ¿Están entendiendo cómo la ley de Dios nos lleva al arrepentimiento? ¿Cómo convierte el alma? Porque la ley es Cristo en forma vivida. Es cuando contemplamos al Cristo como revela en carne humana la ley, como vemos nuestra maldad y nuestra necesidad y el amor de Cristo Jesús por nosotros. ¿Y saben lo que sucede? En el momento en que nosotros llegamos a ver a Cristo Jesús en la ley y en su palabra, su sufrimiento, su santidad y su perfección, y al verme yo un deplorable pecador, en contraste, en ese momento me arrepiento, confieso mi pecado, manifiesto mi confianza en el Señor Jesucristo, y en ese momento se realiza la vivificación del ser humano. En ese momento viene la resurrección espiritual, lo que la Biblia llama conversión. Noten lo que dice en el libro de Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Habla del momento de la conversión. Dice: no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro, escuchen bien, de la regeneración y de la ¿qué? Y de la renovación del Espíritu Santo. Y entonces experimentamos el reavivamiento. Hermanos y hermanas, no puede haber reavivamiento sin predicar la palabra de Dios, sin predicar la ley de Dios como se revela en Cristo Jesús, porque eso es lo que muestra nuestra gran pecaminosidad, muestra la santidad de Jesús y muestra el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y cuando eso sucede, mis hermanos y hermanas, decimos: yo soy un miserable pecador, ¿quién me va a librar? En ese momento se realiza una resurrección espiritual en mi vida. Y escuchen bien, cuando se realiza esa resurrección espiritual en mi vida, del reavivamiento ahora fluye reforma. Saben que una reforma, hay mucha gente que son reformistas, pero nunca han sido vivificados. Son fariseos. Y siempre están buscando decir: mira, ese se comió un pedazo de carne. No me entiendan mal. Debemos practicar la reforma por salud, pero siempre están buscando criticar a otras personas. Esa es la característica primordial del fariseo. El fariseo, en vez de preocuparse por su propia vida espiritual, siempre se está preocupando por la vida espiritual de los demás y comparándose él con los demás. Pero les digo que cuando hemos sido convertidos, cuando hemos pasado por el reavivamiento que viene como resultado de contemplar la ley como se revela en Cristo Jesús, su bondad, la belleza de su carácter, cómo se dio por nosotros, viene una renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. Y ahora de el reavivamiento fluye naturalmente una reforma. Noten el conflicto de los siglos, página 515. Conflicto de los siglos, página 515. Escuchen lo que dice la sierva del Señor. Una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es la prueba segura de un verdadero arrepentimiento? Dice ella: una reforma en la vida. Y fíjense que dice en la página 514 y 515, está hablando de los que una vez eran mundanos y que pasaron por la experiencia del nuevo nacimiento. Dice: amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvieron mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos, sobrios.
y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Es decir, el reavivamiento llevaba a una ¿qué? A una reforma o a un cambio en la vida. Pero ahora escuchen lo que voy a decir. El cambio que se realiza en la vida no es un cambio que se realiza instantáneamente en su totalidad. Es un proceso. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo, el viejo hombre todavía está allí. La vieja mujer todavía está allí, queriendo asomar la cabeza. Pero hay una nueva naturaleza espiritual que ha entrado a nuestra vida, que debemos alimentar cada día para que pueda subyugar la naturaleza carnal que antes predominaba en nuestra vida. Es decir, que después de nosotros pasar por el reavivamiento, por una resurrección espiritual, ahora es necesario cada día alimentar la naturaleza espiritual. Note lo que dice 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Es un texto muy bien conocido, se cita muy a menudo. Dice allí el apóstol Pablo: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos, y ustedes notan que ahí puse en corchetes, estamos siendo, porque el tiempo del verbo es progresivo, debería ser, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo somos transformados de gloria en gloria? Somos transformados de gloria en gloria mirando a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Y saben lo que sucede? Cada día que yo contemplo más a Jesús, más pecador me veo. Y más entiendo el amor de Jesús. Porque al contemplar su cruz, yo me doy cuenta que a pesar de que Jesús es santo y perfecto, tomó mis pecados sobre sí mismo. Y cada día renuevo o alimento esa naturaleza espiritual que ha nacido en mi vida de día en día. ¿Y saben lo que es interesante? Ya el pastor no tiene que decirme cómo vestir. Ya el pastor no tiene que decirme cómo comer o no comer. Ya no tiene que decirme qué programas se pueden ver y qué programas no se pueden ver en televisión. Ya no tiene que decirme qué clase de música tengo que escuchar o no escuchar. Ya la persona no siente el deseo de cambiar por ganarse el cielo o por evitar el infierno, sino sencillamente la vida cambia porque no quiero ofender a mi querido Jesús. Porque su cruz demuestra lo que el pecado costó. Y yo le digo a veces a los jóvenes, cuando van al cine para ver una película donde hay violencia y donde hay espiritismo y hay sexo ilícito, lo que yo les digo es, mire, por eso fue que murió Jesús. ¿Sí o no? Por ese acto de ir a ver esa película murió Jesús. Porque nosotros somos transformados por lo que nosotros ¿qué? Por lo que nosotros contemplamos. Así es que alimentamos nuestra nueva vida, nuestra vida espiritual. Es decir, nacer de nuevo no es lo último, es el primer paso. Luego, después de la renovación espiritual, después de la resurrección espiritual, al contemplar la cruz de día en día, llego a odiar más el pecado y llego a amar más a Jesús. Yo viví en Venezuela mucho tiempo, la tierra de Coronado. Aunque yo no viví en el área donde él vive, eso es un peladero. Eso no hay sino chivos y burros ahí. Pero tiene su belleza, tiene los médanos, cerca de los médanos de Coro, estuvimos allí disfrutando. Pero cuando yo viví en Venezuela, tenía un hobby. El hobby era el de cazar mariposas. Y esto era cuando yo era niño. Y era un hobby que me gustaba muchísimo. Y llegué a ser casi un profesional, un entomólogo profesional. Un entomólogo es uno que estudia los insectos. Y descubrí muchas cosas en cuanto a las mariposas. ¿Saben?
La palabra que se usa allí en 2 Corintios 3:18, donde dice estamos siendo transformados, la palabra transformados allí es la palabra metamorfoo. Yo pregunto, ¿qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es una transformación radical. Por ejemplo, un gusano. ¿Saben que una mariposa tiene dos nacimientos? Primero nace como ¿qué? Como gusano. Y el gusano se arrastra por el suelo. Y el gusano come del árbol o de la planta, la mata, a donde fueron colocados los huevos de la madre mariposa. Y el gusano crece a medida que come y se vuelve un gusano bien grandote, pero sigue siendo gusano. Pero luego el gusano se sepulta en una crisálida o en un capullo. Fíjese, ahí tiene uno el simbolismo del bautismo, que es el rito oficial, cuando uno oficialmente está diciendo, estoy dejando el mundo atrás y estoy naciendo de nuevo en Cristo Jesús. Y entonces se entierra en la crisálida o en el capullo, y después de varios días el capullo empieza a sacudirse violentamente, y entonces se abre el capullo. ¿Y sale qué? Y sale una mariposa. ¿Qué ha sucedido? Una metamorfosis. Ahora yo pregunto, ¿una mariposa es un gusano con alas? No, una mariposa no es una modificación del gusano. No es un gusano con alas, no. Es una transformación radical. Yo pregunto, ¿el nombre cambia? Sí, ya no se llama gusano, se llama mariposa. ¿Sus hábitos cambian? Claro, ya no se arrastra, sino que vuela. Su apariencia cambia, ya no infunde terror, sino que es un animal bello. ¿Cambia el lugar donde vive? Claro que cambia el lugar donde vive. Es una nueva creación. ¿Y cómo llegó a ser mariposa? ¿Porque se esforzó por ser mariposa? No. ¿Por un qué? Por un milagro, no por esfuerzo. Por eso el apóstol Pablo dice, los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las viejas cosas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Te recuerdas la conversación de Jesús con Nicodemo? Nicodemo pensaba que él era muy santo y muy bueno porque él guardaba la ley. Y él pensaba que él iba a entrar al reino. Pero dice, bueno, por si acaso le voy a preguntar al maestro, a ver. Le pregunta, bueno, ¿qué necesito hacer yo para finalmente estar en el reino? El Señor Jesucristo, es muy sencillo, tiene que nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. Eso fue algo nuevo para Nicodemo, porque Nicodemo pensaba que guardando la ley, él se iba a salvar. Ahora, fíjense lo que dice la sierva del Señor. Esto se encuentra en El Deseo de todas las gentes, página 143. Escuchen bien. El gusano no se convierte en mariposa porque se esfuerza por ser mariposa, sino por un milagro. Dice, el que está tratando de alcanzar el cielo por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. Eso es reforma sin qué? Sin reavivamiento. Sigue diciendo, no hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. Escuchen esto. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Ese cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz ¿de qué? Por la obra eficaz del Espíritu Santo. Y claro, después de la transformación, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permanecer en Jesús. Y déjenme darles una ilustración para que puedan entender. En Venezuela yo iba a cazar mariposas a un parque nacional que se llamaba Parque Nacional Henry Pittier, en una región que se llama Guamitas, cerca de la ciudad de Limón.
Y yo recuerdo la primera vez que fui a ese parque nacional, yo llevaba mi malla de cazar mariposas, mis tablitas, llevaba mi frasco de veneno, tetracloruro de carbono, que uno mete la mariposa y ¡pif! Se abre la sala y está muerta en solamente 1 o 2 segundos. Es mortal. Y yo entré con la malla y veo esta mariposa azul, de esas grandes, y dejo todo allí y me pongo a perseguir esa mariposa. Y es de esa clase de mariposa donde uno le tira la malla y sube, y luego le tira la malla y baja. No vuela derecho, sino para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y bueno, yo estaba tropezándome con las matas y con los árboles y medio cayéndome con piedras. Y yo vi que el que atendía al Parque Nacional estaba parado ahí, estaba riéndose. Y entonces pues no pude agarrar la mariposa, entonces me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, estoy cazando mariposas. Dice, ¿y por qué te estás matando? Dice, lo único que tienes que conocer es la debilidad de esa mariposa. Y le digo, bueno, ¿y cuál es la debilidad? Ah, le gustan mucho los guineos. Ah, le gusta, y mientras más maduro, más le gusta. Ah, así es la cosa. Dice, cómprate un guineo, lo traes y lo pones en el suelo y te vas media hora y regresas, vas a ver varias de esas mariposas ahí paradas en el guineo. Interesante, digo yo. Y me fui, puse el guineo, me fui. Y regresé y había 6 mariposas de esas azules paradas ahí sobre el guineo. Y fue facilito, con la malla, ¡pum! Se la puse encima, 6 mariposas de un solo golpe, sin nada de esfuerzo. Yo dije, eso está bueno. Ahora, fíjense lo que sucedió. Pasé varios años sin ir a ese parque nacional. Después de varios años regresé. Entré con mi malla y con mi frasco y con todo mi equipo. Y cuando entré por la puerta del parque, estaba el ranger, el que estaba atendiendo el parque, y me dice, ¿para dónde vas con eso? Y yo le dije, no, voy a cazar mariposas. Él dice, no puedes cazar mariposas aquí. Le dije, ¿por qué? Si yo cazaba mariposas aquí hace algunos años. Dice, no, pero desde ese tiempo esto ha sido proclamado un refugio nacional. Aquí no se puede cazar mariposas, no se puede matar nada, no puedes agarrar las flores, nada. Todo está protegido. ¿Saben lo que hice yo? Me salí de la cerca del parque con mi guineo y tiré el guineo fuera del parque. Y cualquier mariposa que se saliera del refugio y cayera en el guineo era presa segura. Mis hermanos y hermanas, nada más porque hemos nacido de nuevo por un milagro de Dios, no significa que estamos absolutamente seguros, al menos que permanezcamos en Jesús. Porque el gran cazador, Satanás, está bravo porque hemos nacido de nuevo y va a hacer todo lo posible por recuperar lo que él ha perdido. Mis hermanos y hermanas, lo que necesitamos en la iglesia no es solo una reforma. Lo que necesitamos en la iglesia es un reavivamiento de la vida espiritual que lleva a una reforma. Y el reavivamiento no puede venir sin hacer que la palabra de Dios sea central, sin hacer que la ley de Dios sea central, sin que dediquemos tiempo para meditar y dejar que la palabra entre. La palabra, dicho sea de paso, es Jesús, que entre, que busque el pecado, que lo corte y lo saque antes de que el cáncer del pecado nos mate a nosotros. Pero ¿saben lo que sucede? La mayoría de los reavivamientos que hay en el mundo cristiano hoy no son de esta clase. Aún en la iglesia adventista nosotros pensamos que para tener reavivamiento tenemos que aprender a adorar como los demás. Y tenemos que usar la música de los demás. Y tenemos que usar los métodos de evangelismo de los demás. Y que entonces cuando tengamos una música más upbeat, cuando tengamos servicios religiosos que entretengan, entonces vamos a tener un reavivamiento. Hermanos y hermanas, ese no es el camino correcto. Cuando yo llegué a la iglesia que pastoreo ahora, hace 17 años, una iglesia de 1,200 miembros, en un buen sábado tenía una asistencia de 150.
La iglesia tenía un grupito pequeño que me dijo, apenas llegué, dijeron, pastor, lo que necesitamos hacer aquí es hacer más contemporáneo el servicio religioso para que la gente quiera venir a la iglesia. Dice, necesitamos sintetizadores, necesitamos tambores, necesitamos un grupo de alabanza que anime a la gente. ¿Saben que eso es como una inyección de adrenalina? ¿Y qué pasa después que se va la adrenalina? No queda absolutamente nada. Y yo le dije, mire, no, mientras yo esté aquí no va a pasar eso. El reavivamiento en esta iglesia no se va a basar en asuntos artificiales, se va a basar en la predicación de la palabra del Señor. Llenar la iglesia con métodos de esa índole no logra nada. Lo que hace es llenar la iglesia de un montón de gente egoísta que quiere adaptar la adoración a Dios de acuerdo a sus gustos. ¿Saben cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Es que nuestra adoración se ha llegado a enfocar en el adorador en vez de enfocarse en el que adoramos. La música que a mí me gusta. No, yo quiero venir vestido como a mí me gusta. Yo quiero que se tengan programas como a mí me gusta. Hermanos y hermanas, venimos a la iglesia con el fin de adorar a Dios. Ahora permítanme mencionarles para cerrar algo muy importante en cuanto a los reavivamientos falsos que menciona la sierva del Señor al final del tiempo. No se van a basar en la palabra de Dios. Yo pregunto, ¿ustedes han visto en la iglesia adventista recientemente el deseo de tener reavivamientos usando estos métodos de adrenalina? Está pasando. Pero eso no cambia ni transforma el corazón, mis hermanos y hermanas. Sin la palabra y la ley de Dios y una contemplación de la vida de Cristo, no hay cambio. Por más que hagamos programas que emocionen a la gente y los ponga a saltar y los ponga a decir aleluya y los ponga a hablar en lenguas, no va a producir resultados. Permítame leerles unas citas para concluir de la sierva del Señor. Esto es el conflicto de los siglos, página 516. Dice, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. No, hagamos algo nuevo. Cantemos coritos nuevos. Tengamos dramas y payasos y magos que presenten el evangelio. Ya la gente se va a entregar. Sigue diciendo, escuchen bien, los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter tanto sensacional no tiene atractivo alguno para ellos. Un mensaje, ahora escuchen, un mensaje que apele ¿a qué? A la fría razón, es decir, un mensaje que apele al intelecto. La expresión que usa la hermana White es unimpassioned reason. La razón sin la interferencia de las pasiones, es lo que ella está diciendo. Dice, un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta, escuchen, las claras amonestaciones de ¿qué? Aquí venimos al punto, de la palabra de Dios, que se refieren directamente a sus intereses eternos. Y dice en la página 517, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Y fíjense cuál es el resultado. Las comidas campestres, las representaciones teatrales, hablando de la iglesia, ella lo vio, dice las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio. ¡Wow! Eso tiene mucho que decirnos a nosotros. Hacemos comilonas para levantar fondos para la iglesia. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué no damos el dinero sin la comilona? Es apelar al egoísmo del ser humano.
Dice las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal. La forma que vestimos, las joyas, etcétera. Dice ella, han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanales llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. Poco después de llegar a la ciudad de Fresno, donde yo estoy pastoreando, empecé estudios bíblicos con un joven. Pasé por 20 estudios bíblicos con él y con su esposa era adventista. Y luego entonces pasé por otra serie de 20 estudios con ellos. Lamentablemente el joven nunca se bautizó, nunca llegó a ser adventista, aunque siempre que me lo encuentro me dice, yo creo el mensaje adventista, no hay otra iglesia que tenga la verdad, la iglesia adventista es la verdadera, pero no ha tenido la valentía de tomar el paso porque la familia está muy opuesta a que él se una a la iglesia adventista. Pero me dijo una cosa muy interesante un día. Él asistía a una iglesia carismática y me dice, pastor, quiero decirle lo que me gusta de su iglesia. Le dije, bueno, ¿qué te gusta de mi iglesia? Dice, mire, yo voy a mi iglesia, ahí nosotros tenemos un grupo de alabanza, saltamos, brincamos, hablamos en lenguas, nos emocionamos. Y dice, y salimos de la iglesia y a los 20 minutos no tenemos nada. Pero cuando yo voy a su iglesia y escucho el sermón y salgo, el sermón me queda trabajando en la cabeza, me queda algo. Fíjese que un individuo carismático, no adventista, entendía el poder que hay en la palabra de Dios, en contraste con estos otros métodos que son como echarle gasolina al fuego. ¿Qué pasa cuando le echan gasolina al fuego? ¡Uf! ¿Y cuánto tiempo dura? No dura nada. Cuando se va la gasolina, se fue el fuego. Ahora escuchen, vamos a terminar con esta cita del Espíritu Profecía. La hermana White dice que en los últimos días va a haber un gran reavivamiento verdadero. Yo creo que nosotros estamos entrando en ese tiempo ahora. Y le voy a decir en un momento por qué razón. La página 517 dice la sierva del Señor, conflicto de los siglos, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, no está hablando de la iglesia adventista, sino en las iglesias, verdaderos discípulos de Cristo. Gloria a Dios. Y dice, antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. De eso estamos hablando esta semana. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Entonces, muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos, tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo. Fíjense, esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida del Señor. Cuando la hermana White dice esas grandes verdades que Dios ha hecho para proclamar en este tiempo, está hablando de verdad presente, a fin de preparar un pueblo para la venida del Señor. ¿Ustedes creen que el diablo sabe que ese reavivamiento está a la vuelta de la esquina? Ajá, que sí que. ¿Y qué va a hacer el diablo? Lo está haciendo. La mayor evidencia de que el verdadero reavivamiento está a las puertas es lo que les voy a leer ahora para terminar. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Él no quiere un verdadero reavivamiento. Dice, el enemigo de las almas desea impedir esta obra. Y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, es decir, el reavivamiento verdadero, tratará de impedirla introduciendo una falsificación. Lo estamos viendo en el mundo cristiano y en muchas iglesias adventistas, lamentablemente, mis hermanos. Ahora escuchen, hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor.
Y yo pongo aquí entre corchetes, va a haber mucho amor, grandes multitudes, grandes templos, grandes predicadores, gran emoción y gran entusiasmo. Lo vemos. Dice, allí se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu, bajo un disfraz religioso. Escuchen bien, bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Eso lo estamos viendo. Y la sierva de Dios dice que inmediatamente antes del reavivamiento genuino iba a haber esta falsificación. Y lo estamos viendo hoy. Es una de las evidencias de que el más grande reavivamiento de la historia de la iglesia pronto va a ocurrir. Mis hermanos y hermanas, sin embargo, el diablo quiere impedir que este reavivamiento se realice. Por eso el diablo hace que nosotros basemos nuestros servicios religiosos en toda clase de adornos, que los centremos en la música, el entretenimiento, entre tantas otras cosas, porque él sabe que cuando se predica la palabra de Dios con poder, las vidas cambian. Por lo tanto, trata de ocultar la palabra de Dios usando muchos otros métodos, porque él sabe que esos métodos no alcanzan hasta partir el alma, como dice la Sagrada Escritura. Mis hermanos y hermanas, estamos en el umbral mismo del tiempo del fin. Estoy convencido de eso. Y nosotros tenemos que tomar una decisión de que vamos a dedicar nuestro tiempo a lo que va a edificar nuestra vida espiritual. Vamos a tener que dejar de escuchar muchas cosas, dejar de ver muchas cosas, y vamos a tener que dedicar nuestro tiempo a contemplar a Cristo Jesús en su palabra, su santidad y su amor por nosotros. Y mis hermanos y hermanas, cuando la iglesia hace eso, el diablo tiembla. Mi oración es que esta semana sea de beneficio espiritual, para que eso pueda ser una realidad en la iglesia de Bellavista y en las demás iglesias que están representadas aquí. Antes de tener nuestra oración, quisiera mencionarles que el tema de mañana va a ser supremamente importante. Vamos a tratar un tema un tanto controversial. El hermano Coronado es el hombre de la música. Yo no soy músico profesional, toco la trompeta, sé leer música, sé de teoría musical, pero no soy músico. Pero hice una investigación en cuanto a un campestre muy famoso que se hizo en la iglesia adventista en el año 1900, y en el estado de Indiana, donde se estaba enseñando una teología que se conoce como la doctrina de la carne santificada, una herejía. Lo acompañó un estilo de adoración muy interesante. Yo he hecho una investigación intensa, profunda de lo que sucedió allí. Y cada vez que yo pienso en esto, yo tiemblo al ver cómo en muchas de nuestras iglesias estamos siguiendo en los pasos de lo que pasó allí en ese campestre. Debemos venir mañana, mis hermanos y hermanas, para escuchar este tema tan importante, para saber el trasfondo de mucha de la música que se está usando hoy en la iglesia y por qué es que se está usando. Es un tema que podría decirse que es un tanto controversial. Yo no vengo aquí a despertar controversia, pero la verdad de Dios siempre levanta controversia. Cuando no levanta controversia es porque toda la gente está calmada y toda la gente está tranquila. Escuchen bien, solo hay una cosa peor que la división, y es la unidad sobre un fundamento falso. ¿Ustedes escucharon lo que dije? Solo hay una cosa peor que la desunión, y es la unión sobre un fundamento falso. Tenemos que estar seguros que si vamos a estar unidos, estamos unidos sobre un fundamento sólido y seguro. Oremos. Padre, te damos gracias porque hemos sentido aquí tu presencia. Sabemos que donde se predica tu palabra, tú estás. Te pido, Señor, que tomes lo que hemos estudiado, lo grabes en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te doy gracias, Padre, por todas las personas que están viendo y escuchando esta programación a través del internet, a través del radio. Te ruego, Señor, que el Espíritu que hay aquí también lo haya en todos los lugares que están escuchando.
Padre, queremos ese reavivamiento y esa reforma genuina en tu iglesia. Será espectacular ver cómo tu iglesia, por el poder de Dios, va a conmover el mundo. Padre, anhelamos que llegue ese día. Haznos parte de ese gran movimiento. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Quería anunciarles antes de entregar el púlpito. Algunos me han preguntado en cuanto a materiales. Tenemos algunos materiales disponibles que van a estar a la salida. Si están interesados, hay una mesa especial. Que Dios les bendiga. Nos veremos Dios mediante mañana. Traigan a un amigo o traigan a otro miembro. El buscar esto debe ser nuestra primera obra. Noten en forma clara, sencilla, concisa, la sierva de Dios nos dice que el reavivamiento es nuestra mayor y más urgente necesidad y que debe ser nuestra primera obra buscar el reavivamiento. Ahora quisiera leer otra cita, una cita que encontramos también en el libro Servicio Cristiano, en las páginas 53 y 54, a donde la sierva del Señor habla de reavivamiento y reforma. Ahora añade un término o una palabra adicional que no estaba en la primera cita. Dice allí, en esa cita, tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Ahora escuchen bien, reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento y reforma son ¿qué? Dos cosas diferentes. Pero ustedes notarán que yo allí añadí en corchetes, pero estrechamente vinculadas. Es decir, son diferentes, pero están conectadas, están relacionadas. Sigue diciendo, el reavivamiento significa, y ahora fíjense tres frases paralelas. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Tres formas de decir lo mismo. ¿Lo captaron? Nuevamente dice, una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y luego sigue hablando de la reforma. La reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. Ahora yo pregunto, ¿a nivel de qué tenemos nosotros ideas y teorías? Tiene que ver con qué facultad. Nosotros tenemos ideas y teorías, ¿dónde? En la mente, exactamente. Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, es decir, en nuestra forma de pensar. Y luego dice, en los hábitos y prácticas. Tiene que ver con nuestra forma de ¿qué? Con nuestra forma de actuar. Es decir, la reforma tiene que ver con un cambio en el pensar y un cambio en el actuar. Y luego dice, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. Ahora vamos a examinar un poquito más la relación entre reavivamiento y reforma. Reavivamiento sin reforma no es reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es reforma. Reavivamiento sin reforma es mero sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo.
Voy a repetir otra vez esos pensamientos porque son muy importantes en lo que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche. En primer lugar, reavivamiento sin reforma es mero emocionalismo o sentimentalismo. Por el otro lado, reforma sin reavivamiento es legalismo o fanatismo. Son dos extremos. Ahora, yo sé que algunos de ustedes probablemente han vivido en las grandes ciudades de los Estados Unidos, como por ejemplo Chicago, Nueva York, en tiempo de invierno. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen, están manejando por una carretera y la carretera está llena de nieve, está resbalosa. Yo pregunto, si el carro se llegara a resbalar, ¿en cuál zanja preferían caerse? ¿En la zanja derecha o en la zanja izquierda? Y ustedes se ríen, dicen, no interesa. Igual necesitamos que venga la grúa a sacarnos. Esos son los dos extremos. Reavivamiento sin reforma es sencillamente emocionalismo o sensacionalismo. Mientras que reforma sin tener el reavivamiento es legalismo, es la otra zanja. Alabamos el nombre del Señor. En estos momentos ha llegado la parte central de nuestro programa en esta noche y tenemos con nosotros el privilegio de tener al pastor Esteban Bor. Él me dio permiso para que dijera su nombre en español. Dice, entre los hispanos, Esteban. Así que él ha sido evangelista, pastor por muchísimos años. Él ha estado aquí anteriormente en Puerto Rico y queremos darle la bienvenida y esperamos que el Señor lo utilice poderosamente como lo ha hecho a través de todo su ministerio. Adelante, Pastor Bor. Muchas gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo pasaron el día hoy? ¿Lleno de bendiciones? El calor pega duro, ¿verdad? Yo vengo de un lugar más caliente, pero es menos húmedo. Así que se siente más el calor aquí. No solo el calor físico, sino también el calor espiritual. Gloria a Dios. Es un placer estar aquí con ustedes para compartir durante estas 3 noches el estudio de la palabra del Señor. Esta noche, antes de abrir la palabra, queremos pedir la bendición especial del Señor al estudiarla. Así que les invito a que inclinen sus rostros con reverencia y vamos a pedir la bendición del Señor. Padre Celestial, en esta noche se haya reunido tu pueblo con la intención de escuchar tu voz. Pedimos, Padre, la presencia de tu Espíritu Santo. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones para que podamos comprender, recibir y vivir el mensaje que tienes para nosotros. Te damos gracias de antemano por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. En el año 2010, en la ciudad de Atlanta, en el mes de julio, se celebró la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. El último sábado hubo una gran celebración en un coliseo, en un estadio, donde asistieron más de 70,000 adventistas de todas las partes del planeta Tierra. Allí nuestro nuevo presidente, el pastor Ted Wilson, presentó su sermón inaugural para poner el tono de su presidencia. Allí anunció que el tema central y el énfasis de su periodo de 5 años iba a caer sobre el reavivamiento y la reforma en la iglesia. Así que en esta noche quiero comenzar leyendo una cita que encontramos en el libro Servicio Cristiano, página 53. Yo estoy seguro que ustedes han leído esta cita, es muy bien conocida, pero quiero colocar el tono o el marco de lo que vamos a estudiar leyendo esta cita del Espíritu de Profecía. Dice así: un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades.